les vamos a hablar de la manera en cómo Antonio y yo hicimos esta casa, la Crypto House 1. Este proyecto se trabajó con Sofía Herfon. Fue un proceso muy padre y se llegó a un resultado mucho más padre. Tenemos un terreno en México, Guanajuato. Es un terreno muy estrecho y muy alargado. Para empezar, ¿cuántas personas van a vivir esta casa o qué tan seguido tienen reuniones? Es importante también analizar el entorno. Tenemos 3 colindancias y por supuesto la opinión del cliente, que en este caso nos pidió que fuera una fachada muy discreta y que en realidad las vistas no se enfocaran hacia el exterior, sino al interior de la casa. Necesitamos interiores muy atractivos y llamativos para que las habitaciones, la cocina y la estancia tuvieran vista hacia el interior de la casa siempre. Se requiere que la residencia tenga zona social, zona privada y zona de servicios. En zona social tendremos sala, cocina, comedor, alberca, terraza, estudio y sala de TV. Mientras en la zona privada tendremos master bedroom con baño completo, recámara secundaria y recámara secundaria también con baño completo y con closet. Y en la zona de servicios, cochera, cuarto de visitas, cuarto de máquinas y alacena. Entonces todo este programa lo tenemos que colocar en este predio. Y antes de comenzar a hacer bocetos o rayar ideas, que bueno, esto siempre lo hacemos, pero queríamos definir el tamaño de la casa. ¿Qué tal si estamos haciendo un boceto demasiado largo y en realidad la casa cabe en una pequeña porción del terreno? Y por eso hicimos lo que se llama programa arquitectónico, en donde definimos el espacio, los metros cuadrados aproximados que necesita y todas las características que se relacionan con este espacio. Pero ahora vienen más preguntas. ¿Qué tal si la hacemos de 2 pisos? ¿O qué tal si la hacemos de 3 pisos? O tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando se adecue al reglamento y a las normas de la zona. ¿Y qué hicimos? Te estarás preguntando. Primero decidimos jugar con la forma. Queríamos tener una forma interesante, pero no solo que se reflejara la forma en el exterior, sino que también obviamente se viviera en el interior. Por eso decidimos hacer esta casa de 2 niveles, ubicando en el nivel superior toda la zona privada, es decir, las habitaciones, junto con sus baños y vestidores, y un vestíbulo que te reciba una vez que subas las escaleras, en donde te divida cada habitación, o una sala familiar en donde papás se reúnen con sus hijos a ver películas. Ya que tenemos cada uno de nuestros espacios y un aproximado de sus áreas, lo que sigue es la llamada zonificación. ¿Dónde los ponemos? Existen muchas técnicas y muchas maneras, porque esta es la parte del juego. Empezamos a definir dónde es más conveniente poner la sala. Entrando, que sea el vestíbulo, que sea el primer espacio al que llegas una vez que atravesaste la puerta, o más bien ubicarlo al fondo y que tenga una buena vista hacia la alberca y hacia el jardín. Partimos de una forma primaria que era literalmente un rectángulo alargado, porque era una buena manera de responder al predio que sí es muy alargado. Esto es uno de los pasos más tardados y en donde más tienes que explorar y estar echando a la basura tus ideas. Aquí es en donde tienes que ponerte en el papel de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, quiero asegurarme de quién está entrando y saliendo a mi casa. Entonces quiero tener vista hacia la entrada, pero el cliente nos dijo, no quiero ventanas que den hacia la calle. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí viene el error de casi todos los arquitectos. Cuando tienes lista una zonificación y lo único que haces es ponerle muros a este diagrama y normalmente quedarte con una casa cuadrada y sin alguna forma interesante, pero nosotros queríamos más, queríamos aportarle algo distintivo a la casa. Y muchas veces todas las soluciones creativas no dependen de ti. En este proyecto, ¿qué problemas tenemos? Es muy estrecho y nosotros queremos una casa iluminada. ¿Cómo puedes iluminar una casa si ya tienes ciegas o encerradas 2 colindancias? Queremos que la iluminación entre por arriba. Después de estar pensando con formas y jugando con elementos que pudieran ser atractivos formalmente para nuestra casa, llegamos a lo siguiente. Nuestro terreno tiene la siguiente forma y la forma que está punteada son nuestros límites, tanto a los costados como hacia arriba. Esta es toda el área que podemos ocupar, que tenemos disponible. No significa que vamos a llenar cada centímetro cuadrado de lo que está disponible, pero entonces de este espacio, como diría Miguel Ángel, necesitamos quitar toda esta masa para que de ahí salga la casa. La casa está ahí, la casa está dentro, simplemente necesitamos quitarle lo que le sobra. Este rectángulo se fue trabajando, decidimos que queríamos tener algunas pausas de vacío en este rectángulo. Se partió en 3 partes y desfasamos el volumen intermedio hacia oriente. Tenemos este prisma que en fachada es un cuadrado perfecto. Imagina que a este cuadrado le haces una rebanada o un corte de esquina a esquina. Pero a esta inclinación le recortamos 3 metros tanto de arriba como de abajo. Esto hace que nuestro primer volumen se parta en 2, no triángulos, sino como taludes. Para sacar esta forma de cuña, por si te preguntaste cómo se vería una casa sin losa, pues tal vez esta casa sea la que menos use losa, ya que si te fijas sería un muro inclinado, y esta es su losa. Al tener las cuñas jugamos con estas y desfasamos las del centro para embonar con las 2 laterales que servirían de soporte para la central.
Queremos ubicar nuestra casa al centro para tener un jardín posterior y un jardín en fachada. ¿Por qué? Porque las calles en esta zona son muy estrechas. Estuvimos analizando la zona y las banquetas son muy pequeñas, las calles también lo son y no hay espacio para estacionar los coches. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta familia quiera tener visitas? ¿Dónde van a estacionar su coche? Simplemente dejar un espacio en la entrada que pueda servir como extensión de tu garage. Entonces, para la casa dejamos 2 cajones de estacionamiento que estén cubiertos, pero también dejamos un espacio disponible para que quepan otros 2 coches al aire libre y en caso de que no se use, es un jardín en la entrada. Para el jardín posterior lo que necesitamos es más un ambiente privado, pero para la fiesta. Aquí va a estar la alberca, el asador, que de hecho es una extensión de la sala. ¿Qué vamos a hacer para que pueda tener iluminación desde adentro? Comenzamos a desfasar estas piezas. Necesitamos un volumen de servicio y que pueda servir también como extensión para una pequeña casa de visitas. Está independiente de la casa principal. Para iluminar esta casa lo que hicimos fue empezar a desfasar los volúmenes. De esta manera tenemos jardín en la fachada, iluminación al centro de la casa, jardín posterior. Es como si cada uno de estos volúmenes estuvieran entrelazados entre sí junto con las áreas verdes. Y que se nos formara entre cuña y cuña, en medio, exactamente, espacio arquitectónico. Y justo aquí este espacio supimos que el del centro sería el espacio pues más interesante de la casa porque la verdad sí daba un espacio prometedor. Aparte el tener estas inclinaciones en los muros nos emocionaba muchísimo porque ya imaginábamos cómo se podía ver este espacio con una entrada de luz impresionante desde esta zona. Como pueden ver aquí en este boceto que fue el boceto inicial o donde surgió la idea de esta forma en la llamada de Zoom, fue literalmente dibujado con los rotuladores del Zoom. Sí se alcanza a notar similitud. Este boceto fue la pauta para llegar al resultado final que vamos a mostrarles. Ahí salió literalmente todo. Obviamente después de experimentar muchísimo con formas y de que no nos gustaba alguna forma, de que no cuadraba, de que ya era muy vista, surgió esta de aquí. Porque digo, no es como que a diario se resuelvan casas con estas 3 formas de cuña intercaladas. ¿En dónde vamos a poner las ventanas? Bueno, ya sabemos que en el eje principal no. Hay ventanas, ¿no? Porque no queremos ventanas que den a la fachada. Entonces vamos a perforar cada uno de estos volúmenes en el sentido corto y creando domos desde arriba. Todas estas piezas grises que ves son las que están perforando a los volúmenes. Por lo tanto va a haber iluminación en 2 sentidos, dando como resultado en cada uno de estos taludes unos balcones increíbles que te van a permitir una vista preciosa al jardín, pero también al acceso. Entonces en el espacio posterior a las 3 cuñas, entre la última cuña y las 3, tenemos el espacio donde se va a hacer lo que es la terraza, el jardín y lo que es también la alberca. En el volumen intermedio entre cuña y cuña, también en ese volumen es totalmente permeable tanto al norte como al sur, entonces hay un flujo de aire bastante rico y además tiene vista hacia los 3 lados, hacia el espacio perceptual principal de la casa y hacia el norte y hacia el sur, que ambos tienen jardines. Entonces, pues esta cuña, aparte de que esté entre cuña y cuña, también se encuentra entre jardines. Entonces, posterior a la forma ya fuimos ajustando cuantitativamente los espacios para que coincidieran y tuvieran una función óptima de acuerdo a las esferas de movimiento que necesitaba el usuario en dicho espacio. Todo esto a pesar de que sea una forma totalmente distinta pues, a lo común, que es lo que siempre estamos buscando en nuestra arquitectura. Por último, el delimitar nuestra casa, cómo nos vamos a cerrar en la fachada y a las colindancias. Y esto tiene relación con el rodapié de cada uno de los volúmenes. Este es el diagrama base para que puedas entender la casa. Queremos una casa cerrada a sus exteriores, pero que al interior sea muy abierta. Por eso cada uno de los jardines están entrelazados con los volúmenes. Incluso los mismos volúmenes están entrelazados entre ellos. Es en donde está la sala, el comedor y unas escaleras impresionantes que te llevan a la planta alta. Bueno, pues este volumen se está sosteniendo gracias a los otros 2. Y en cuanto al esquema de la casa, se procuró que fuera un esquema muy simple y muy claro. Tú sabes, less but better. Sin ningún quiebre raro y con mucha fluidez, sin elementos que estorben y claro, pensando en remates visuales, fugas y juegos de luz y sombra a medida de que transitas a través del espacio. Tenemos 2 accesos, para automóviles y peatones, pero siendo peatón queríamos que la experiencia fuera diferente. Queríamos que fuera un recorrido más interesante para llegar a la puerta de tu hogar. Por lo tanto, atraviesas un jardín más largo, este muro inclinado con un acabado precioso de chucum, con iluminaciones indirectas y que enfatizan la vegetación de la zona para poder llegar al mismo vestíbulo que los automóviles, que es recibido por una gran entrada de luz, el comedor, la estancia y unas escaleras súper impresionantes. Y toda esta zona que ves aquí es un espejo de agua que recibe una iluminación preciosa
cosa. Para llegar a la planta alta tienes que subir estas escaleras helicoidales que son muy grandes para que sean cómodas, por lo tanto son muy importantes para el proyecto. Con esto llegas a ambas habitaciones, que están en los extremos pero comparten la misma sala familiar. Y del espacio de la sala familiar, que es dividido con este gran vacío que te remata al subir la escalera helicoidal de un espacio versátil, llegamos a lo que son las habitaciones. Con estas puertas pues tienen sus vanos para accesar de manera diagonal, ya que pues como sabemos esos volúmenes están de esta manera, y gracias a eso nos quedan pues estos huecos muy interesantes que hacen una puerta pues totalmente diferente, ¿no? Ya en recámaras pues tenemos este hueco que es el gran balcón que da hacia lo que son los jardines, y también tenemos la cama, espacio para un escritorio, ya que es muy importante, y más ahorita que ya vemos que trabajar en casa y tener un espacio óptimo para hacerlo es lo de ahora y lo que se viene. Y también seguido de lo que es el closet y posteriormente el baño, que no se desperdicia ningún milímetro en esta casa. Y nada, el proyecto se trabajó completamente en Revit, no hubo postproducción, no hubo nada, todo fue directamente sacado desde ahí, y los renders se trabajaron en 3ds Max con Corona y V-Ray también. La primera vez que el cliente le mostramos la idea, la verdad se puso un poco en shock porque no se esperaba este resultado. Tal vez le gustó, pero al ser una cosa pues tal vez que no había visto antes, sí se quedó como de que cómo funcionaría esta casa. Y ya conforme avanzaron las revisiones, él fue resolviendo sus dudas y asimiló pues que sí era un buen proyecto para desarrollar. Y nada, ya les estaremos actualizando más información sobre este gran proyecto y lo que se viene. Y de mi parte ha sido todo, me voy. Espero que te haya gustado porque este proyecto puede ser tuyo.